Hola, hola, estamos por aquí. Hola, Murillo. Morillo. Sí, maestro, aquí estoy. Ok, tú eres el primero. Sí, yo le avisé a uno de mis compañeros por lo que hablo y él me dijo que sí, que él iba a entrar. No sé qué ha pasado con los demás. Sí, está bien. Ya yo le mandé un mensajito. Logré cerrarlo porque era que no, nunca lo había cerrado ahí. Es peligroso eso porque tiene un fuerte olor. Y pudo resolver el maestro. Sí, sí, lo cerré. Ok, qué bien. Eso es bien peligroso. Pero ve acá, ¿y por qué si yo le estoy mandando por donde es y hay uno que está respondiendo por donde no es? Es el laboratorio de Termo 3, 02021. Jonathan, para que lo sepa. Sacarte eso del Zika, ronca calle y se esconde cuando la cosa se complica. 00985, andamos por el recinto. Eso es increíble, ¿verdad? Vas tú con tu corbata, eres el único ridículo. Pero yo lo cierro y entonces lo quita.
Bueno, vamos a ver cuántos vienen. Ustedes son 10 y aquí tenemos 6. Bueno, vamos a comenzar. El que vale es este, el otro no lo voy a subir a otra grabación. ¿Ok? Vamos de una vez a compartir y vamos a ver de la plataforma, un momento, de aquí del curso. Oigan bien, en esta práctica de hoy, vamos a terminar lo de la entropía aquí en el laboratorio. ¿Ok? Pero en la teoría seguimos el sábado con algunos temas sobre la entropía. Y después las otras dos clases que faltan va a ser sobre la exergía. Ese es un tema nuevo que vamos a ver. Entonces, ustedes que tenemos acá, supuestamente es hasta el 13 de diciembre. Hoy quiere decir que todavía falta un poco. ¿Ok? No debe faltar 2 o 3, esas 3 semanas para ver si encontramos algún tema de práctica, aparte, obviamente, de lo que pueden ser ejercicios. Entonces vamos a seguir en transferencia de entropía. Entonces, en la teoría, un segundito, aquí tenemos, vamos a ver, está un poco lenta mi computadora, eso es porque debe tener mucha carga ahí. Pero eso responde de una vez, se pone rápido. Okay. Pues nosotros ya en balance de entropía tenemos que ver algunas de las formas de balance de entropía. El cálculo de la diferencia de entropía es muy importante para nosotros, porque vamos a ver transferencia de calor, transferencia de energía como calor y transferencia de energía como trabajo. Ya ustedes visto que eso lo hemos visto. Entonces tenemos en la entropía transferencia de calor. Recuerden que en transferencia de calor es para sistemas cerrados y transferencia de masa, flujo masivo para sistemas abiertos, o sea, para volumen de control. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos uno de generación de entropía como un título, porque la entropía, la generación de entropía es lo mismo que el cumplimiento de la segunda ley de termodinámica. Porque cuando se genera entropía es porque se está perdiendo calor, o sea, se está perdiendo calor en un sistema. ¿Ok? Entonces, ya vimos que los sistemas cerrados es transferencia de calor y volúmenes de control es transferencia de materia. O sea, eso ya nosotros lo habíamos visto. Son las aplicaciones de esto para cálculo de cambio de entropía. ¿Ok? Entonces, aquí hay unos cuantos ejemplos, pero lo que nosotros queremos ver, y vamos a ver ahora, es el cálculo de una diferencia de entropía mediante generación. O sea, ustedes, tenemos generación de entropía, ya usted sabe que la entropía de entrada menos la de salida para la que se genera es igual al cambio de entropía del sistema. Y ese cambio de entropía del sistema, ya nosotros vimos cómo es S2 menos S1. Ya vimos que esa diferencia de entropía va a variar el cálculo dependiendo si nosotros conocemos, o sea, similar, vamos a decir, utilizando como referencia el cambio de entropía en sustancias puras. Entonces ya vimos que esto sería cambio de entropía del sistema y esto cambio de entropía por unidad de masa del sistema. Por unidad de masa.
Entonces lo que yo tengo es, para terminar con la entropía en el laboratorio, es un pequeño video con un ejemplo para estudiar. Un ejemplo para estudiar de cambio de entropía, que es aplicando, un momentito, aplicando este cálculo inicial que nosotros aprendimos. Este es importantísimo el balance de entropía, que ya nosotros lo vimos. ¿Ok? Ya eso lo vimos en la teoría. Entonces, vamos a ver de aquí, de la página, este pequeño video, donde vamos a ver durante unos 15 minutos, más o menos, el proceso de cálculo de cambio de entropía. Vamos a ver un repaso de las fórmulas que se utilizan, de las integraciones que se utilizan. Oh, un momentito. Ok. ¿Y qué será lo que está pasando acá? Ah, que le estoy dando la entrada de la conferencia. Qué barbaridad. Le estoy dando la conferencia en vez de darle. Entonces son 17 minutos. Un momentito. Un momentito. Vamos a poner a intercambiar sonido. Sumamente lento. Sumamente lento. Entonces, vamos a comenzar a ver. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este curso de termodinámica. Hoy vamos a empezar a hablar sobre entropía. Este tema lo vamos a vivir en varias clases y esta es la primera de ellas. Mi nombre es Gabriel Fernando García Sánchez. Bienvenidos nuevamente, espero que les sirva mucho esta clase. No lo habíamos visto, ¿verdad que no? ¿Ustedes me escuchan? No. Aquí podemos observar el contenido de esta presentación. Iniciaremos con una breve introducción para después hablar de la desigualdad de Clausius, definir el término entropía, luego continuaremos con un ejemplo y terminaremos con el principio de incremento de la entropía. Bien, entonces recordemos que la termodinámica, esto que estamos hablando, es la ciencia de la energía o la rama de la física que estudia la energía y sus transformaciones en los sistemas. A lo que elegimos para analizar desde el punto de vista termodinámico es a lo que llamamos sistema termodinámico. Esos sistemas pueden ser una cantidad de masa fija, a lo que llamamos sistema cerrado, o una región en espacio, a lo que llamamos sistema abierto. Esos sistemas tienen unas características que son a lo que llamamos propiedades, que pueden depender o no depender de la masa. Si dependen de la masa, las llamamos propiedades extensivas, y si no dependen de la masa, las llamamos propiedades intensivas. Cuando hay un cambio de un estado a otro estado en lo que estamos analizando, en las sustancias o sistemas que estamos analizando, decimos que hay un proceso. Estos procesos pueden ser reversibles, si se pueden revertir, si todo se puede regresar a como estaba antes sin dejar ningún rastro. Y si no es así, se llaman procesos irreversibles. En la naturaleza todos los procesos son irreversibles. Bien, habiendo recordado esto, vamos a empezar a hablar de una desigualdad muy importante en este tema, que es la desigualdad de Clausius. Ya hemos trabajado con algunas desigualdades cuando hablábamos de la segunda ley. Por ejemplo, sabemos que la eficiencia de una máquina térmica siempre va a ser menor que la eficiencia de una máquina térmica reversible, de una máquina térmica ideal. También sabemos que el coeficiente de desempeño de un refrigerador o bomba de calor real también va a ser menor que el coeficiente de desempeño de un refrigerador ideal. Pues bien, aquí hay otra desigualdad que nos dice que la integral cíclica del diferencial del calor con respecto a la temperatura va a ser menor o igual a 0. Esa integral cíclica lo que significa es que se tienen en cuenta los calores que entran y salen en todas las partes del ciclo. Es decir, tenemos
una serie de procesos donde el estado final es igual al inicial, que es a lo que llamamos ciclo, y vamos a tener en cuenta todo el calor, el que entra en todas las partes del ciclo, que entra o sale. Esta desigualdad se cumple tanto para procesos reversibles como irreversibles, pero se observó que para procesos reversibles o solamente internamente reversibles, esto se vuelve una igualdad, es decir, la integral cíclica de Q sobre T es igual a 0. Claro. Pues a ese término de Q sobre T, lo que está adentro de la integral, es una propiedad a la que llamamos entropía y que simbolizamos con la letra S. Es decir, el diferencial de entropía es diferencial de calor sobre temperatura en procesos internamente reversibles y va a tener unidades de energía sobre temperatura, kilojoule sobre Kelvin en el sistema internacional. Es una propiedad que depende de la masa, como lo hemos mencionado al inicio. Las propiedades que dependen de la masa las llamamos extensivas. Entonces, como a nosotros nos sirven las propiedades que sean independientes de la masa para poder hacer relación de propiedades, la podemos expresar en términos específicos, es decir, por unidad de masa, en cuyo caso hablaríamos de la entropía específica, que simbolizaríamos ya con la letra S pero minúscula, que sería la entropía, la S mayúscula, sobre la masa. Recuerda que específica es siempre por unidad de masa. Siempre. Y la entropía total, sin por unidad de masa, es del sistema. Igual pasa con todas las propiedades. Usted sabe, tenemos calor específico, densidad específica. Todo eso es por unidad de masa. Cierra los micrófonos. Entonces tendremos que el cambio de entropía en un proceso, ya no en un ciclo, sino en un proceso, de un estado 1 a un estado 2, será igual a lo que vemos en la ecuación. S2 menos S1, la integral entre el estado inicial y el final de dq sobre t internamente reversible. Esta es una ecuación que nos puede servir para determinar los cambios de entropía en un proceso. Sin embargo, requerimos la fórmula o la relación entre el calor y la temperatura en el proceso para poder resolver. Claro, para usted poder integrar esto, tiene que tener una relación, o sea, una ecuación que relacione a Q con T. Porque tiene una ecuación, un diferencial con respecto a T. Por lo tanto, como el flujo de calor depende de la temperatura, hay que buscar una relación. Ok, y eso es lo que esta integral, lo cual no se conoce siempre, entonces pues no es una ecuación que vayamos a utilizar todo el tiempo, sin embargo es bueno tenerla en cuenta. Y lo que hacemos cuando no conocemos esta relación es recurrir a las tablas de propiedades, así como buscábamos otras propiedades en las tablas de propiedades como la entalpía, el volumen específico, la temperatura, la presión. La entropía también está en las tablas de propiedades. Si ustedes revisan sus tablas, van a ver que hay una columna con la S. Esa es la entropía, la propiedad de la cual estamos hablando. Pues bien, vamos a hablar de qué significa esta propiedad. La entropía, la propiedad de la cual el volumen específico, la temperatura, la presión. La entropía también está en las tablas de propiedades. Si ustedes revisan sus tablas, van a ver que hay una columna con la S. Esa es la entropía, la propiedad de la cual estamos hablando. Pues bien, vamos a hablar de qué significa esta propiedad. La entropía, que acabamos de definir con unas ecuaciones, es una propiedad así como lo es el volumen, como lo es la entalpía, como la temperatura, pero esta nos indica el desorden molecular del sistema. Por eso vamos a observar que la entropía en los gases va a ser mayor que la entropía en los líquidos, porque hay un mayor desorden molecular en los gases, las partículas están más desordenadas y por eso van a tener un mayor valor de esta propiedad, un mayor valor de entropía. Como toda propiedad, el cambio de entropía o el delta de S entre dos estados es igual sin importar la trayectoria del proceso. Es decir, supongamos que tenemos estos dos procesos, uno reversible, otro irreversible, proceso entre un estado 1 y un estado 2. Si en el estado 1 tenemos una entropía de 0.2 kJ sobre Kelvin y en el estado 2 de 0.7, sin importar el proceso, sin importar la trayectoria, vamos a ver que ese delta de entropía va a ser
S2 menos S1, es decir, 0,5 kilojoule sobre Kelvin. Y en un caso especial en que tengamos un proceso isotérmico de transferencia de calor, es decir, un proceso donde la temperatura permanezca constante y se transfiera calor, a partir de la ecuación que ya vimos del delta entropía, podemos llegar a una relación muy sencilla, que es la que estamos viendo en este momento en la diapositiva. Tendremos que el delta entropía, C2 menos S1, es la integral de Q sobre T, pero como la temperatura es constante, la podemos sacar de la integral, y nos queda simplemente que el delta de entropía es igual al calor sobre la temperatura. Entonces, hagamos un ejemplo para aplicar esto que acabamos de ver. Aquí podemos observar el enunciado de nuestro primer ejemplo. Nos dice que utilizamos una turbina a vapor no aislada, así que seguramente vamos a tener una buena transferencia de calor, para producir 15 kilowatts de potencia en un proceso reversible. El vapor de agua entra a la turbina a 0,4 megapascales y 150 grados centígrados y sale a la misma temperatura, pero como vapor saturado. Si el flujo másico de vapor es 10 kilogramos sobre segundo, nos pide determinar la tasa de cambio de entropía del fluido. Bueno, como tenemos una turbina, que es uno de los dispositivos que podemos considerar como de flujo estacionario, de acuerdo a lo que vimos en la clase de la primera ley, sistemas abiertos de flujo estacionario, pues podemos utilizar esta forma de la primera ley. La tasa de transferencia de calor menos la potencia será igual a la sumatoria de los flujos másicos que salen por la entalpía, por la velocidad al cuadrado sobre 2, que tiene que ver con la energía cinética, más la gravedad por la altura, que tiene que ver con la energía potencial, menos el mismo término, pero para la masa que entra al sistema. Pues bien, como en las turbinas, generalmente no hay grandes cambios de velocidad entre la entrada y la salida, ni grandes cambios de altura, estos términos se pueden anular, los que tienen que ver con la energía cinética, velocidad al cuadrado sobre 2, y con la energía potencial, gravedad por altura, porque son iguales a la entrada y la salida. Tenemos una sola entrada y una sola salida, entonces ya no tendremos esta sumatoria. De modo que la ecuación nos queda de esta manera, pero por el principio de conservación de la masa, sabemos que el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale, ya que tenemos un dispositivo de flujo estacionario, es decir, las propiedades dentro del sistema, dentro de esa turbina, no van a cambiar con el tiempo. Entonces, para que no cambie la masa, no se acumule ni disminuya la masa del sistema, toda la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale. Entonces, vamos a llamar a esto m punto simplemente, nos queda de esta manera. Ya conocemos la potencia, conocemos el flujo másico, no conocemos la tasa de transferencia de calor, ni las entalpías, pero tenemos propiedades suficientes para hallar estas dos entalpías, a la salida y a la entrada. Entonces, como es costumbre, nos dirigimos a las tablas de propiedades. Iniciaremos con el estado de entrada. Tenemos una temperatura de 150 grados centígrados, una presión de 0,4 megapascales. Vamos a la tabla de saturación, vemos que la presión de saturación a esta temperatura es 476,16 kilopascales. Y como es menor a la presión que tenemos, sabemos que esto está como vapor sobrecalentado, es decir, está todo como vapor y ya la temperatura ha ido más allá que la temperatura de saturación. Así que nos dirigimos a las tablas de vapor sobrecalentado y de allí, simplemente a partir de esta temperatura y presión, determinamos la entalpía. Ahora vamos al estado de salida, de nuevo de tablas. Vamos a las tablas de saturación. En este momento ya sabemos que el vapor es saturado, es decir, tiene una calidad de 100%, y por lo tanto la entalpía es la misma entalpía sub G a la temperatura que tenemos, es decir, la entalpía del estado de salida es 2745,9 kilojoules sobre kilogramo. Ahora podemos llevar esto a la ecuación y determinamos el calor, nos queda menos 54 kilowatts. Ahora tenemos un proceso internamente reversible donde la temperatura permanece constante, es decir, tenemos el caso que acabamos de mencionar en la diapositiva pasada, un proceso isotérmico de transferencia de calor. Es decir, el cambio de entropía es calor sobre temperatura, porque
como ya vimos, sacamos la temperatura de la integral y nos queda Q sobre T. Podemos dividir este delta de entropía en la temperatura, también el calor en la temperatura, entonces nos quedaría delta de entropía punto, que es lo que nos están pidiendo, la tasa de cambio, es decir, el cambio de entropía por unidad de tiempo, será igual a la tasa de transferencia de calor sobre temperatura. Reemplazamos la tasa de transferencia de calor, reemplazamos la temperatura. Importante tener esta temperatura en unidades absolutas, es decir, aquí lo tenemos en grados centígrados, hay que pasarlo a Kelvin. Por eso le sumamos 273. Realizamos esta operación y obtenemos menos 0.1277 kilowatts sobre Kelvin, que es la respuesta que estábamos buscando, la tasa de cambio de entropía de este fluido. Y así concluimos con este ejemplo. Ahora vamos a hablar de un principio muy importante, el principio de incremento de la entropía. Para ello vamos a considerar Ahora, ven atención a esto, por favor. ¿Ok? un ciclo conformado por dos procesos. Un primer proceso 1-2, que puede ser reversible o irreversible, como se quiera, y un segundo proceso 2-1, internamente reversible. De acuerdo a la desigualdad de Clausius, la integral cíclica de dq sobre t es menor o igual a 0. Es decir, la suma entre la integral de q sobre t del primer proceso más la integral de q sobre t del segundo proceso, que es internamente reversible, va a ser menor o igual a 0. Como vimos hace un momento, este término es igual al cambio de la entropía, es decir, entropía final menos inicial, en este caso la entropía final es S1 y la entropía inicial es S2. Entonces, pasando este término al otro lado de la ecuación y multiplicando por menos 1 nos dará que S2 menos S1 será mayor o igual a la integral de dq sobre t. Es decir, ya no lo da a términos diferenciales, el diferencial de la entropía será mayor o igual que dq sobre t, donde del diferencial de entropía será igual a dq sobre t cuando el proceso sea reversible y será mayor cuando el proceso sea irreversible. Es decir, en los procesos irreversibles, donde ya no es una igualdad, tendremos que el cambio de entropía siempre será mayor que la transferencia de entropía. Es decir, se generará entropía durante los procesos irreversibles. Ok, entonces, Es decir, esa el cambio de la definición, entropía será la integral de q sobre t un momentito. más Usted ve eso que te acaba de decir. El cambio de entropía durante un proceso siempre va a ser mayor que la que se transfiere. Por lo tanto, siempre va a haber una generada. Un cambio de entropía en un proceso es la diferencia de entropía, S2 menos S1. Pero la que se transfiere siempre es menor. Siempre es menor. Por lo tanto, habrá siempre un excedente. Y ese excedente va a ser la entropía generada. Vamos a escuchar de nuevo ese puntito ahí. Un momento. donde ya no es una igualdad, este término es igual al cambio de la entropía. Es decir, entropía final menos inicial, en este caso la entropía final es S1 y la entropía inicial es S2. Ese es el cambio de entropía. S1 menos S2. O sea, el cambio de entropía. Entropía aquí menos entropía aquí le va a dar el cambio de entropía. Fíjense que este que está acá, adentro, este diferencial de T, estamos hablando de dos procesos. O sea, de 1 a 2 y de 1 a 2 y de 2 a 1. Entonces, esos dos, siendo esto un proceso irreversible, me da el cambio total de entropía en el recorrido. O sea, yendo de 1 a 2 y volviendo de 2 a 1, porque el cambio de entropía no tiene que ver nada con el proceso. Independientemente de qué pasa de 1 a 2. Pues qué pasa de 2 a 1, porque es un cambio de las propiedades en ese punto, de las propiedades del fluido. No importa cómo llegó ahí. Por eso esta suma va a ser siempre menor o igual que 0. Esta cantidad. Okay. Entonces, pasando este término al otro lado de la ecuación y multiplicando por menos 1 nos dará que S2 menos S1 será mayor o igual a la integral de dq sobre t. Okay.
Es decir, ya no lo a términos diferenciales, el diferencial de la entropía será mayor o igual que de Q sobre T, donde del diferencial de entropía será igual a de Q sobre T cuando el proceso sea reversible y será mayor cuando el proceso sea irreversible. Exactamente. Es decir, en los procesos irreversibles, donde ya no es una igualdad, tendremos que el cambio de entropía siempre será mayor que la transferencia de entropía. Es decir, se generará entropía durante los procesos irreversibles. Es decir, el cambio de la entropía será la integral de Q sobre T más una entropía que se genera. Es decir, la entropía sí se crea. En procesos reversibles, ese término valdrá cero, entonces tendremos lo que ya conocíamos, S2 menos S1, igual a la integral de Q sobre T en procesos internamente reversibles. Pero cuando es irreversible tendremos este término, una entropía que se está generando. Si tenemos que el sistema es aislado, entonces este término será cero y tendremos que el cambio de la entropía será mayor o igual a cero. Mayor si es irreversible y por lo tanto tendremos una entropía que se está generando. Por lo tanto, la entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre se incrementa. O en el caso límite de un proceso reversible, permanecerá constante. Este es el principio de incremento de la entropía. Es decir, la entropía sí se crea. No es como la energía, como la masa, que no se crean ni se destruyen. La entropía sí se está creando. De hecho, siempre se crea en los procesos reales o irreversibles. Correcto. Este término, la entropía que se crea, será igual a cero en los procesos reversibles, mayor que cero en los reversibles, como lo mencionamos, y nunca será menor que cero. Entonces, si tenemos un cálculo en donde nos da una generación de entropía menor a cero, ya sabemos que eso no va a ocurrir en la vida real. Seguramente hay un error. Y de eso podemos concluir que los procesos solo ocurren en la dirección en que se obedezca la desigualdad de la entropía generada mayor o igual a cero. Es decir, la entropía se crea y hacia donde se crea la entropía es hacia donde se dirigen los procesos en este universo. La entropía no se conserva en procesos reales, como lo hemos mencionado, y la generación de entropía es una medida de las irreversibilidades del proceso. Cuanto más irreversibilidades, cuanto más factores que hacen que un proceso sea irreversible existan, se generará más entropía. Entonces aquí lo tenemos, la entropía, una propiedad que me indica el desorden molecular del sistema y que me sirve para saber hacia dónde van los procesos en la vida real. Estas son algunas referencias que utilicé para esta presentación. Es importante que ustedes la vean, que es el libro nuestro, y es precisamente el capítulo, ese capítulo donde estamos nosotros, precisamente este capítulo, ¿ok? Ese es el libro que él dice que utilizó, y además, este también, que es Fundamento de Termodinámica, ese de Editorial Limusa, ese yo no lo he visto, pero uno lo saca, lo copia a sí mismo en internet y a lo mejor aparece en PDF descargable. Eso que está ahí. Que no se puede copiar. Y No, que recomiendo para seguir. no se puede copiar, pero puede ir escribiendo. Ok. Lo podemos ir escribiendo, incluso, miren lo que vamos a hacer. Para también ver que ustedes pueden hacer eso también. Yo no la puedo ir escribiendo, pero sí lo puedo escribir aquí mismo en este buscador. Pero Van Huylen, vamos a poner aquí, después poco a poco lo vamos cambiando y vamos a buscar aquí Van Huylen. Un momentito. Lo vamos a ir buscando, no se preocupe. Van Huylen, coma, GJ. Con eso uno lo busca y sale, coma, G.J.
Pero es mejor completar porque está el otro también. Sontag RE. Sontag RG. Vamos a ver. Punto y coma. Sontag RG. A ver si es así. Sontag RE. Punto y coma. Vamos a buscarlo así. RE, profesor, RE, usted puso RG. Ok, RE. Punto y coma. Vamos a poner el otro también, porque como son los tres autores, Bornacke. No, esto es una G. Bornacke también como autor, coma C. Y ya con eso sale. Con eso sale el libro. Porque son los tres autores. Vamos a decirle que sí porque quise, sí, termodinámica técnica, es el fundamento de termodinámica, porque está en portugués, fundamento de termodinámica, sexta edición en inglés, puede ser buena, es termodinámica, por ellos, también en inglés, vamos a ver si hay alguna, bueno, aquí está en español, vamos a ver si está en PDF descargable. Ah, exactamente, está en PDF. Entonces, ese libro, pero vamos a ver si me permite descargarlo gratuitamente. Y tiene también solucionario. Entonces, déjeme ver si me permite descargarlo con una página. Vale $5 por mes el acceso. Pero si yo le pongo aquí, en la búsqueda, ya me pareció muy bonito para... Eso es muy raro, ¿entiendes? Eso es muy raro. Entonces, aquí uno le pone, en vez de tu nombre que está acá, le ponemos este que está aquí, así, eso que está acá, y le ponemos PDF. O sea, esto lo hacemos así, lo buscamos acá, en búsqueda, no importa que se vaya, no importa. Lo pegamos y le ponemos, eso no era, no sale, tú ves. Cuando yo copio esto para pegar allá, copiar, lo que sale es eso. Ok, entonces aquí le pongo punto PDF. A ver si sale séptima edición gratuita. No tuve que dar ninguna PDF. No le hicieron caso al PDF porque no es gratis. Pero también en portugués. Mira, aquí está para descargarlo. Pero en portugués a lo mejor no, uno de uno. No, quiere decir que tampoco está. No, claro que los libros que son así es muy difícil. Este tiene solucionario también. Pues ese es el solucionario que ustedes tienen. Eso no me interesa. Es posible que este sea descargable. Aquí está, pero es lo mismo que tenía que decir, descárgalo, pero la más de la portada. ¿Tú entiendes? Eso entonces uno escribe a grupos, yo tengo algunos, y les digo al que lo tiene que me lo mande y lo manda. ¿Ok? Y mira, este es el solucionario. Déjame ver si el solucionario está disponible.
Vamos a ver, descargar paquete, descargar PDF. Este es de Van Huylen, ¿esto es? Vamos a descargarlo con Facebook, a ver. Si me deja descargarlo, lo mando y sigo buscando, porque igual el solucionario tampoco. Y de academia.edu, que yo estoy ahí registrado. Entonces, descargar. Este documento está siendo convertido, verifique nuevamente en unos minutos. O sea, está siendo convertido, no está disponible. Y ese es el libro. Pero lo podemos encontrar después. Como dice ese letrero aquí, no vale la pena seguir. Así que vamos a dejarlo ahí. Lo importante es que nosotros aquí vimos un ejemplo similar a lo que tenemos en el libro. Entonces, lo que yo voy a hacer para concluir con el tema de la entropía en el laboratorio, yo le puse unos ejercicios a ustedes, ¿verdad que sí? No. Hola. No, profesor, todavía te no he puesto. Ok, entonces le voy a poner unos ejercicios de entropía en el laboratorio. Ok, en el taller. Pero son ejercicios del libro con solución para que lo estudien y la